Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Mondragón Contreras y hoy voy a hablarles sobre uno de los periodos más complejos y decisivos del siglo XX, el periodo entre guerras, que abarca desde 1919 hasta 1939. Durante 20 años, Europa y gran parte del mundo vivieron una serie de crisis políticas, económicas y sociales que transformaron profundamente el orden internacional. En esta presentación me enfocaré en dos grandes ejes. Uno, la crisis económica de 1929 y dos, el auge de los regímenes autoritarios en Europa. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, en 1919, el continente europeo quedó devastado. Se calcula que murieron millones de personas y hubo millones de heridos, viudas, huérfanos y mutilados. Además, muchas economías nacionales estaban endeudadas, principalmente con una de las potencias, que sería Estados Unidos. A pesar de ello, existía cierto optimismo. El Tratado de Versalles intentó garantizar la paz y se creó la Liga de las Naciones con la idea de resolver conflictos por la vía diplomática. Sin embargo, pronto se hizo evidente que los tratados de paz, más que asegurar una estabilidad, sembraron resentimiento, especialmente en Alemania, que fue humillada y obligada a pagar fuertes reparaciones económicas. En este contexto de aparente paz, pero con tensiones latentes, fue el terreno en el que se incubaron nuevas crisis. La crisis de 1929, conocida como la Gran Depresión, comenzó con el colapso de la Bolsa de Nueva York, pero rápidamente se extendió a Europa y otras regiones del mundo. Esta crisis tuvo dos causas principales. Uno, la especulación financiera descontrolada en Estados Unidos. Y dos, la sobreproducción agrícola e industrial, que generó la caída de los precios y el desempleo masivo. Los efectos fueron devastadores: quiebras bancarias, cierre de fábricas, millones de personas sin trabajo y en muchas ciudades, como Berlín o París, largas filas para recibir alimentos en los comedores sociales. En Alemania, el desempleo alcanzó a más del 40% de la población activa. A nivel social, esto causó desesperanza, descontento y desconfianza hacia las democracias liberales. Muchos gobiernos no supieron cómo reaccionar. Se aplicaron políticas deflacionarias que empeoraron la situación, y eso abrió la puerta a soluciones más radicales. En este ambiente de crisis y desilusión emergieron los regímenes autoritarios y totalitarios. Estos gobiernos ofrecían orden, seguridad y respuestas rápidas. Sus líderes prometían reconstruir la economía y restaurar el orgullo nacional, aunque a costa de eliminar libertades individuales y el popularismo político. A continuación, veamos tres casos clave. 1. Italia. Benito Mussolini y el fascismo llegaron al poder en 1922. Prometían restaurar la grandeza del Imperio Romano y suprimieron la oposición política mediante el uso del miedo y la violencia. 2. Alemania. La situación fue aún más extrema. La crisis de 1929 hundió la frágil República de Weimar. En 1933, Adolfo Hitler, líder del partido nazi, fue nombrado como canciller. Pronto instauró una dictadura totalitaria, eliminó la democracia y persiguió brutalmente a los opositores, así como a los judíos, a quienes culpaba de todos los males del país. 3. La Unión Soviética. Bajo el liderazgo de Stalin, el comunismo también se convirtió en una forma de autoritarismo total. Se promovió una economía planificada,
pero con un costo humano altísimo, con purgas, huelgas y millones de muertes. Lo que estos regímenes tenían en común era el control absoluto del Estado, la sociedad, la economía y la cultura, el uso de propaganda masiva y el culto al líder. Podemos notar un contraste. No todos los países cayeron en el autoritarismo. Algunas democracias sobrevivieron, y aunque con dificultades. Por ejemplo, Gran Bretaña aplicó medidas proteccionistas y de austeridad. Francia intentó políticas sociales con el Frente Popular, pero la polarización política era muy fuerte. Escandinavia, en cambio, aplicó modelos de bienestar exitosos gracias a los gobiernos socialdemócratas. Estados Unidos, bajo el gobierno de Roosevelt, lanzó el New Deal, una serie de reformas económicas y sociales que buscaban salvar el sistema capitalista mediante la intervención del Estado. Estos casos muestran que aunque el autoritarismo se expandió, también hubo intentos democráticos de enfrentar la crisis. En conclusión, el periodo entre guerras fue una etapa marcada por la fragilidad de la paz y la inestabilidad económica y el fracaso de muchas democracias. La crisis de 1929 no solo sacudió la economía global, sino que destruyó la confianza en el sistema liberal y abrió la puerta al ascenso de regímenes autoritarios que prometían soluciones inmediatas aunque fueran represivas. Este periodo no solo nos ayuda a entender cómo se llegó a la Segunda Guerra Mundial, sino que también nos deja una lección importante. Cuando la desigualdad y la desesperanza se vuelven la norma, la democracia entra en peligro y las respuestas autoritarias se vuelven tentadoras. Muchas gracias por ver este video y muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.